Lunes 22 de enero del 2018, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan en nuestros estudios en Quito, Abelardo Pachano, integrante del Foro de Economía y Finanzas, que se reunió la semana pasada con el presidente Lenín Moreno y su equipo económico. El foro dirigió una carta al presidente de la República planteando el cambio de las políticas económicas. ¿Por qué es imprescindible y también urgente? ¿Y por qué su vigencia ha desbordado el gasto público y el tamaño del Estado? Lo vamos a analizar. Además, estará con nosotros Mauricio Murillo, él es síndico de las cámaras cantonales de minería de Guayaquil, de Zaruma y Piñas. La pregunta número 5 de la consulta popular sobre minería metálica preocupa a la pequeña minería y a la minería artesanal que se desarrolla en centros poblados. Vamos a revisar el tema y también estará con nosotros Eduardo Franco Lore, el abogado de Jorge Glass, con su réplica a Andrés Páez, llamado a declarar por la Fiscalía Subrogante sobre la denuncia presentada hace 3 años ya respecto de transferencias bancarias en el extranjero vinculadas al caso Odebrecht. Respecto al nuevo endeudamiento del gobierno por $3.000 millones en bonos redimibles a 10 años con el 7.8% de interés anual, Eduardo Valencia y Pablo Dávalos, dos economistas de izquierda integrantes de la Veeduría Ciudadana a la Auditoría de Contraloría a este endeudamiento público, comentaron lo siguiente. Escuchemos. Y no se empiece a hacer una corrección verdaderamente al nivel de gasto público, que es monumental, el país se verá abocado a seguirse endeudando. La dolarización no puede sostenerse en deuda. Ya estamos sobre la capacidad que tiene la economía para absorber esos niveles de endeudamiento. El gobierno necesita reinventarse, necesita ser más creativo y buscar nuevos instrumentos de liquidez para la economía ecuatoriana. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días con todos. En 7 meses y medio, el gobierno ha emitido $7.500 millones en bonos, un promedio aproximado de 1.000 millones por mes. Después de que en julio el presidente Lenín Moreno informó al país que el antecesor se había irresponsablemente endeudado, excediendo el techo que determina la Constitución y la ley. Recordemos. No se actuó con responsabilidad y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, juntos para pagar una deuda que, insisto, es heredada. Asumo esta situación. Soy el presidente de ustedes y lo vamos a hacer solidariamente. Lo dije, saldremos adelante, tomando decisiones y medidas creativas que no afecten a los más pobres. Ahora sabemos que no solo se gastó en demasía, sino que nos endeudaron. Si seguimos por la misma senda, hipotecaremos el futuro del país. Pero ocurre que con estos bonos, que solo implican deuda externa, ya está rebasando al antecesor en la carrera del endeudamiento. La Contraloría, a pedido del presidente, está realizando una auditoría a la deuda pública externa e interna con Veeduría Ciudadana, tal como dispone el artículo 289 de la Constitución. Estará lista en abril y es vinculante para el gobierno. O sea que son obligatorias de cumplir sus recomendaciones. Hasta tanto se vive en la nube rosada heredada del antecesor. A pesar de que sin auditoría de Contraloría, el presidente puede modificar directamente el decreto ejecutivo 1218 de octubre 20 de 2016, que arbitrariamente reformó el cálculo del techo de la deuda que fija el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas. Pero como la falta de liquidez del gobierno es apremiante, por sus gastos exagerados y por la campaña electoral de la tercera vuelta presidencial que aglutina un apoyo universal de seguidores y oposición en la consulta popular, deviene evidente que este nuevo endeudamiento es imparable. Pero también está claro que debe ser el del estribo, porque en abril, cuando oficialmente compruebe Contraloría lo que ya se sabe desde julio, cuando el presidente lo dijo, de que el techo de la deuda está perforado, tendrá el gobierno que aplicar el artículo 124 del Código de Planificación y Finanzas que ordena: cuando se alcance el límite del endeudamiento, se deberá implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal, lo cual ha sido ignorado por la Asamblea y el Ejecutivo,
basados en el ilegal decreto presidencial 1218 de 2016. Debe suponerse entonces que con los resultados de la consulta popular y de la auditoría de Contraloría, que sustituirá la que hizo el excontralor Pollitt, debe terminar este delirio del endeudamiento que pone a tambalear el más preciado bien económico del pueblo, la dolarización. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La semana pasada el presidente de la República, Lenín Moreno, acompañado del Frente Económico, se reunió con representantes del Foro de Economía y Finanzas, Abelardo Pachano, Walter Spurrier, Eduardo Valencia y Pablo Lucio Paredes, para tratar acerca de la carta dirigida por el Foro al presidente con propuestas de políticas económicas, acciones y criterios formulados con rigor técnico y experiencia, según dice la carta. Abelardo Pachano, del Foro de Economía y Finanzas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. En la carta dirigida al presidente de la República se plantea que el cambio de las políticas económicas aplicadas por más de una década es imprescindible y también urgente. Su vigencia ha desbordado, señalan, el gasto público y el tamaño del Estado, producido recurrentes y cuantiosos déficits, incrementado sustancialmente la deuda pública, aumentado y creado nuevos impuestos. El propio presidente desde la campaña electoral señaló que el Estado ya no puede seguir como motor de la economía. ¿Es esto un problema práctico o un problema ideológico? Yo creo que es en este momento un problema práctico más que ideológico. El Estado ha desbordado toda posibilidad de manejo ordenado de la economía, ha presionado de tal manera a todas las actividades que las ha infestado del daño. El ejemplo del IES es evidente, el ejemplo del Banco Central es sumamente preocupante y el endeudamiento que tanto se ha comentado en la presentación del noticiero del día de hoy es una consecuencia que se la venía advirtiendo al país, porque el proceso de endeudamiento cada día va a ser mucho más agresivo si no se corrige esta causalidad bastante bien establecida. Uno puede tener un Estado socialmente muy responsable sin que sea desequilibrante de las actividades económicas. El dilema de tener un déficit para crecer o no tener no tener un déficit y no crecer no existe. Los países que van solucionando sus problemas sociales lo están consiguiendo con una economía ordenada. Al presidente se le mencionó con absoluta claridad que el tema número uno que tenemos en este momento es este desborde del Estado en cuanto a gasto público. Ya la sociedad está evidenciando que todos los indicadores vinculados con este tipo de gestión han comprometido más allá de lo razonable los recursos que generamos. A manera de ejemplo, anoche el presidente en la cadena, o mejor en la entrevista que realizó por primera vez ante la prensa y sin ningún tipo de condicionamiento, señaló que el servicio de la deuda alcanza a 12.000 millones de dólares. El monto total de tributos que se recaudan en el Ecuador de tributos es 13.000 millones de dólares. De tal manera que ahí tenemos un ejemplo de la distorsión profunda a la que hemos llegado con este Estado realmente groseramente ampuloso, que no tiene prioridad en el gasto y que nos va a seguir ocasionando dolores de cabeza mucho más complicados. Al terminar la reunión con el presidente Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, sobre el meollo del asunto, el endeudamiento, señaló lo siguiente. Veamos.
¿no? Evidentemente hay coincidencia de que es un problema que tiene que solucionarse de forma casi inmediata en la medida de las posibilidades que se tengan, ya que nosotros tenemos que volver al financiamiento público sostenible en el largo plazo. Y nosotros heredamos una situación muy compleja en ese sentido, pero también quedó claro que nosotros estamos avanzando con medidas muy concretas para poder reducir de a poco la necesidad de financiamiento del país. El plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal que ordena el artículo 124 del Código de Planificación y Finanzas, cuando se ha roto el techo de la deuda, ¿es sustentable sin que se reduzca el gasto público ni el déficit? No, en absoluto. En absoluto. Y aquí viene el problema de la discrepancia conceptual con el ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas dice que ya se están tomando medidas para reducir el déficit fiscal. Nosotros creemos que no hay un solo indicio de que aquello esté ocurriendo. El déficit del año 2017 fue igual al del año 2016, estaba en el 7% del PIB. Y según nuestros cálculos, y aquí estoy hablando cálculos del Observatorio de Política Fiscal, el déficit proyectado para el año 2018 está en un rango ligeramente inferior, pero que se mantiene en ese orden de cosas. Y con esa perspectiva, el ajuste programado, gradual, que se tiene que hacer con el Estado, no da todavía señales de estar en aplicación. Ahora, pero ahí también hay otro problema. Ustedes en la carta indican que los datos que constan en el presupuesto 2018 son irreales respecto a recaudaciones, respecto a reducción de gastos. Es decir, que el déficit no sería que ha bajado como se dice en el papel, sino que en la práctica sería igual o mayor que el anterior. Así es, y eso es lo que le acabo de comentar a Alfredo. Nosotros, y esa es parte de la discrepancia que tenemos, y nosotros estamos dispuestos a someter nuestro análisis a cualquier tipo de auditoría internacional, por ejemplo de Naciones Unidas, para que esclarezca las diferencias conceptuales que existen entre la visión del ministro y la visión que tenemos nosotros. Es más, si usted analiza el endeudamiento que va causando la nueva ejecución presupuestaria, usted va a poder evidenciar que se requieren más o menos 7 u 8 mil millones de dólares adicionales para concluir el año 2018. El dato del presidente de la deuda total de 69 mil millones de dólares, que lo dijo anoche, lo que demuestra es que lo que venimos diciéndole al país es que el endeudamiento ha rebasado toda posibilidad realmente de mantenimiento de una economía sana, rebasó hace mucho tiempo el límite del 40%. Y solo con artificios legales de clasificación, inclusive antitécnica de la deuda, es que ahora estamos por debajo del 40%. Pero en la práctica eso lo superamos hace muchísimo tiempo. Y es necesario... Y eso lo ha reconocido el presidente. Ahora, pero hay una cosa muy importante aquí. El foro en su carta indica que entre 2001 a 2006 el gasto público promedio fue equivalente al 23.7% del Producto Interno Bruto, pero durante los 10 años siguientes, 2007 a 2016, creció al 40.1% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que si en la lotería petrolera que se sacó del gobierno esos años con el barril a $100, ¿es sostenible cubrir un elevado déficit y recuperar una economía estancada con más impuestos y más deuda? No, definitivamente no, y tan claro es el indicador de creación de empleo adecuado en los 10 años de gestión del expresidente Correa, que apenas se crearon 44.000 empleos adecuados en el sector privado por año. Es decir, fue una época tan abundante de recursos que los desperdiciamos de una manera abrumadoramente terrible, que ni siquiera pudimos generar empleo adecuado para la base mínima de los ecuatorianos. Y ahora el propio presidente Moreno, en la entrevista de anoche, reconoció que el objetivo que tiene ahora de creación de empleo ya no es 1 millón de empleos para los 4 años, sino solo 500.000. Creo que el programa y las metas sociales del gobierno, el programa y las metas económicas del gobierno se tienen que revisar
como consecuencia de esta lacerante realidad. No le va a quedar más remedio al presidente. Y algo nos quiso decir anoche cuando reconoció que los seres humanos, las instituciones y el gobierno o los gobiernos tienen que reconocer cuando tienen problemas y tienen que rectificar. De tal manera que esperemos que este anuncio un poco, yo diría, bajito que nos hizo la noche de ayer, sea la punta de un iceberg en donde se está cocinando la construcción, ahora sí, de un programa económico, porque el que tenemos no es absolutamente parcial, pero estos temas, tiene una mirada solo fiscal. Estos temas se vienen tratando desde hace siquiera 3 años que estalló la crisis, pero el diálogo que lleva a cabo el presidente tiene un ritmo reflexivo y desacelerado. La situación económica, ¿está como para seguir ese ritmo? No, y por eso es que el Foro de Economía y Finanzas se dirigió al presidente de la República con algún grado de angustia, porque todos estamos viendo el nivel de deterioro acelerado que tiene la sociedad. Y si bien en el año 2017 hubo algún mejoramiento o una estabilidad de la economía, eso no es sostenible. El presidente anoche decía que sí, el último trimestre o el tercer trimestre del año 2017 se nota una mejora. Pero cuando uno analiza con sentido crítico los indicadores macroeconómicos, uno se encuentra de que esa mejora, a pesar de que no le gustó al presidente la pregunta que le hicieron, esa mejora se debe en gran medida a que seguimos acumulando deuda y con eso estamos colocando recursos que no son de carácter permanente o creados a través de la producción nacional en circulación en la economía, que dan un impacto de corto plazo, pero que a la larga van a tener un costo enorme para toda la colectividad. Y también a la eliminación de las sobretasas arancelarias y de los 2 puntos adicionales del IVA. Bueno, en todo caso, la situación apremia. Abelardo Pachano, del Foro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, don Pedro. Estefi. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 18 minutos, tiempo de ir a una pausa cuando regresemos. Mauricio Murillo, el síndico de las cámaras cantonales de minería de Guayaquil, Zaruma y Piñas, los efectos de la pregunta de la consulta popular sobre la pequeña minería y la minería artesanal. Regresamos con eso, quédese usted en nuestra sintonía. Mauricio Murillo, síndico cantonal de la Cámara Cantonal de Minería de Guayaquil, de Zaruma y Piñas. Bienvenido a Contacto Directo, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes. Buenos días. ¿No están de acuerdo con la pregunta 5 de la consulta popular que propone enmendar la Constitución para que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, en zonas intangibles y en centros urbanos? Esa última parte es importante. ¿Por qué creen que no debería prohibirse en los centros urbanos? Sí, buenos días. Mire, como cámaras cantonales de minería de Zaruma, de Piñas y de Guayaquil, como síndico que soy de las cámaras, nosotros no estamos de acuerdo en que se vote en un sí en esta pregunta número 5. ¿Por qué? Porque la pequeña minería y la minería artesanal, que son netamente capital ecuatoriano, van a verse muy afectados a futuro en el caso de ganar el sí en aquella pregunta, ya que se trasladaría un problema a los municipios para que ellos sean quienes limiten la actividad minera en cada cantón o parroquia o centro urbano. Hay una especie de violación de los derechos del trabajador en ese sector, que ya lo ocurrió con la suspensión minera que decretó el presidente de la República y se perdió muchos millones de dólares. Y ahora, si se pretende eliminar una gran cantidad productiva de minería metálica en centros urbanos, como es de la pequeña minería y minería artesanal, va a haber una afectación grave a la economía del país. Ahora, estamos hablando de ciudades como Zaruma, Portobelo, Zamora, Nambija, Ponce Enrique, San Gerardo. Y claro, por otro lado, la idea, según incluyeron en el decreto de la consulta, es más bien ampliar el principio constitucional de progresividad de derechos. Es decir, se considera que es necesario ampliar la protección de los derechos de la naturaleza hacia otras áreas. Por eso incluir ahora los centros urbanos. Sí.
No, a nuestro criterio, porque hemos conversado con expertos, con geólogos de la Escuela Politécnica, con geólogos de Colegio de Ingenieros, no hay ningún beneficio, lo hemos vivido nosotros en carne propia. Yo trabajo en una compañía ya cerca de 15 años, una compañía minera. En el evento de que se limite el derecho al trabajo en ese sector, van a eliminar las concesiones mineras, sean de personas naturales o jurídicas, van a eliminar a los concesionarios, pero va a haber una proliferación de mineros ilegales, que son quienes ejecutan la actividad minera ilegal y causan daños, como ocurrió en Zaruma, el socavón que ocurrió el año anterior. Es casi seguro que al momento de eliminar los títulos mineros, salgan los concesionarios mineros, va a entrar la minería ilegal y le van a hacer un daño al país y no van a remediar en absoluto en los centros urbanos, como usted mismo dice, San Gerardo, Ponce Enríquez, Portobelo, Ahora, aquí, Zaruma. Por lo que les preocupa es porque aquí se desarrolla especialmente pequeña minería o minería artesanal. Y sobre eso, en términos económicos, ¿cuál fue la afectación, por ejemplo, con la suspensión minera en Zaruma por 3 meses a la que usted ya se estaba refiriendo? La suspensión minera fue por 3 meses, fue algo muy desproporcionado. Solo como ejemplo, una sola compañía sufrió pérdidas de 4,5 millones de dólares. Debe conocer el país que en la actualidad el sector minero produce mucho y el que produce es la pequeña minería y la minería artesanal. Los grandes proyectos que van a arrancar, y sería muy bueno que arranquen, y obviamente con un aspecto técnico muy moderado, todavía no explotan los recursos naturales, así que el único que ha pagado impuestos ahora es la pequeña minería y la minería artesanal. En lo que va del año se ha recaudado 717 millones aproximadamente en impuestos en el año 2017. En el año 2016, solo por un impuesto, como idea, recaudaron 42 millones de dólares solo por regalías, sin contabilizar los demás impuestos centrales y seccionales en esta actividad minera que ahora se la pretende eliminar. ¿Le preocupa entonces las pérdidas económicas y por ende las pérdidas de empleo, que podría ser una de las consecuencias? Pero la consulta dice en su decreto que lo que se busca más bien es impedir que siga un modelo económico basado en la extracción, porque atenta claramente contra la naturaleza. ¿Por qué usted cree más bien que solo se está afectando a la pequeña minería y no a las grandes mineras, si es que ese es el interés? Mire, es consecuente. ¿Por qué? Porque al momento de eliminar la pequeña minería en centros urbanos, que es lo que se le está ampliando ahora a la Constitución de la República, solamente se afecta a la pequeña minería. ¿Por qué? Porque es la que se desarrolla en centros urbanos cantonales y parroquiales. La gran minería no se ve afectada. ¿Por qué? Porque en la pregunta no se protegen ni los bosques húmedos ni las fuentes de agua, que es lo que hemos reclamado. Y un gran proyecto minero efectivamente puede hacer minería siempre y cuando cumpla con los parámetros de la licencia ambiental que fue aprobada. La pequeña minería igual sentido. Acordémonos que la iniciativa de esta pregunta minera, la que es número 5, viene del Ministerio de Ambiente, una parte ambiental. Y efectivamente, la justificación para elaborar aquella pregunta dice que el Ecuador de ahora en adelante no va a ser un país extractivista, que es visto desde una cosmovisión indígena. Los ecuatorianos deben revisar la justificación de aquella pregunta para que tomen una decisión concreta. ¿Cómo nosotros vamos ahora a retroceder, a decirle no a la minería cuando tenemos los celulares? Todo, nuestra vida es basada en minería. No puede el Ecuador decirle no a la minería. Claro, ahí están las diferencias un poco en los conceptos que hemos venido discutiendo, más bien en cuanto al impacto ambiental y el costo-beneficio. Es decir, ustedes insisten en que primero se puede hacer minería sin causar mayor impacto, pero eso ya se ha discutido ampliamente. ¿Cuál es este costo? Ustedes lo ven por un tema de rentabilidad y por otro lado está el impacto ambiental. Ahora bien, si de eso se trata, habría que hacer también mejores controles frente a la minería ilegal a la que usted se refiere. ¿Y qué pasa allí? Claro, la minería en el mundo vive la comunidad y la minería, el entorno y la minería. En países como Perú y en Chile efectivamente no hay mucha afectación porque se desarrolla la minería en desiertos. El Ecuador, la gran minería, lamentándolo mucho, está en la Amazonía, donde efectivamente hay una selva con mucha riqueza de fauna. La pequeña minería se desarrolla en su mayoría en centros urbanos. Si se la controla y la regula y el Ministerio de Ambiente ejecuta bien su labor, no va a ocurrir ningún pasivo ambiental. El Ministerio de Ambiente es el promotor de esta pregunta y ni siquiera controla la actividad minera en Portobelo, Zaruma, en Ponce Enríquez, en Nambija, en Zamora, no ha controlado. Y más todavía, que nace la pregunta desde el Ministerio de Minería, visto de una como visión indígena para prevenir los daños a la naturaleza, pero vayan a ver en el Ministerio la cantidad de trámites mineros de licencia ambiental represados desde hace 4 o 5 años. Hay un desinterés completo de parte de la cartera de Ambiente, que ahora lo que
más cómodamente quiere es eliminar la minería. Nunca se percató en solucionar los proyectos mineros de sus licencias, fichas ambientales para mineros artesanales, entregar licencias ambientales para pequeños mineros. Ahora se van por el camino más fácil, lo único es eliminar la minería. Y no se dan cuenta el daño que hacen a la comunidad, no se dan cuenta el daño que le hicieron a Zaruma, Portobelo, Piñas, al austro ecuatoriano que vive de la minería. Es un daño terrible. Cientos de miles de familias que 3 meses los han dejado en la pobreza, endeudados. El presidente, el ministro de Ambiente ni se han aparecido por las provincias para que tomen una decisión tan drástica como una suspensión y ahora una eliminación. Distinto sería si es que ya tenemos un pronunciamiento del pueblo, que es el mandante sobre esta pregunta. Por eso es que está en la consulta popular. ¿Qué plantean entonces frente a esta problemática? Porque decían que estos temas ustedes no tuvieron oportunidad de dialogarlo en el sentido de consultas técnicas para poder hacer otros planteamientos. Pero ¿qué proponen entonces? Porque de ganar el sí mayoritario quedaría ya prohibida la explotación minera en los centros urbanos también. Claro, al momento de ganar el sí, tendría que ir obligatoriamente a la Asamblea Nacional para que haga la reforma de las leyes y sería otra lucha tratar de convencer a los asambleístas que tengan un aspecto técnico, que vayan técnicos en la materia para que puedan reformar esas leyes. Lo que no se hizo para elaborar la pregunta, jamás se le consultó a las escuelas politécnicas, colegios de ingenieros, que son quienes ellos siempre han validado que en centro urbano se puede hacer minería, tomando como ejemplo países como Chile, tomando como ejemplos países como Suecia, donde hay proyectos mineros de hierro en Suecia, de cobre en Chile y hay ciudades mineras. La Escuela Politécnica tiene un hermoso proyecto de un parque arqueológico nacional que puede abarcar el cantón de Piñas, Portobelo y Zaruma y puede ser validado por la UNESCO. A Zaruma lo visitan por lo bello que es la ciudad, pero lo visitan también porque la gente quiere ir a conocer una ciudad minera. Entonces lo que debemos es pedir que se haga un efecto control para que visiten esas ciudades, convertirlas, que sea amigable con el ambiente y pueda convivir la comunidad y la minería. Sin la minería nosotros no podemos subsistir. En este año 2018 no podemos subsistir, no podemos decirle no a la minería. Debemos decirle a la gente de que pida y exija a las autoridades que hagan un efecto control, pero que no se laven las manos, simplemente eliminen una actividad minera. Son las observaciones y las propuestas también de Mauricio Murillo, el síndico de la Cámara Cantonal de Minería de Guayaquil, Zaruma y Piñas, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. A usted. Cuando regresemos, Eduardo Franco Loor, el abogado defensor del ex vicepresidente Jorge Glass, y su réplica a Andrés Páez sobre las transferencias denunciadas hace 3 años. Ya volvemos con el tema, que decía usted en nuestra sintonía. Andrés Páez recordó en declaración formulada ante la fiscal general subrogante Tania Moreno la denuncia hecha hace 3 años sobre transferencias de dinero vinculadas al caso Odebrecht. Veamos. Lo que es importante recordar es que hace 3 años por primera vez yo mencioné ya el nombre de Ricardo Rivera, el tío de Glass, y mencioné estas transferencias, los bancos, los números de cuenta. Yo lo que le decía al presidente es que había detectado a través de una información por mí recibida de que efectivamente se habían hecho transferencias por aproximadamente 23 millones de dólares. Algunas de esas transferencias a la empresa Glory, que hace 3 años ya le puse yo en escena, y resulta que esa empresa Glory ahora aparece también vinculada a los pagos hechos por la empresa Odebrecht. Toda esa información con números de cuenta, firmas autorizadas, bancos y las cantidades de cada una de las transferencias yo le hice conocer a Correa, y Correa lo que hizo es tirar a la basura aquella denuncia que yo le formulé mediante una carta cuyo original aún conservo. Eduardo Franco Loor, procurador judicial de Jorge Glass, ha solicitado el derecho a la réplica. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, por esta invitación de orden legal para poder ejercer el derecho a la réplica. Ahora, Andrés Páez asegura que la delación premiada de José Conceizao Santos ha confirmado su denuncia presentada hace 3 años. O sea, ¿cuál es su réplica? En modo alguno, porque el doctor Páez establece que hay 22 millones de dólares cuando hizo una denuncia en enero del 2015 de transferencias que supuestamente había recibido Rivera. Y esto nos interesaba, ¿por qué? Porque de acuerdo con la teoría del caso, Rivera era el que le traspasó el dinero pues, a Jorge Glass. Nada de esto se probó durante el juicio.
juicio que por supuesto fue una sentencia que ocurrió el 13 de diciembre totalmente con un código derogado. Pero bueno, este asunto de los 22 millones ni siquiera se trató en el tema del juicio, porque supuestamente según la documentación entregada por la Fiscalía, Odebrecht entregó a la empresa Glory de Miami, porque hay varias Glorys, 5.800.000 dólares, de los cuales el mismo señor Rivera ha dicho, y no hay constancia de ello, de la entrega de Glory a Rivera, ha dicho que él no cogió ningún dinero, no hubo la constancia de esto, y nos interesaba, por supuesto, para establecer si Rivera le había entregado a Glass, y eso nunca ocurrió. ¿Qué pasa? Que el ingeniero Glass, el gobierno anterior, cuando hubo la denuncia de Páez, se estableció un convenio con una firma de abogados en Estados Unidos. Ellos dijeron que, por último, hacemos constar, quisiera leer esta parte, que no hemos podido encontrar prueba alguna de la existencia de una sociedad denominada Glory International Limited, referida en el supuesto reporte de transferencia bancaria, ni la existencia de una jurisdicción en el mundo que se denomine Mazor Island, porque la documentación que entregó Páez es de una supuesta empresa Glory en las Islas Mazor. Eso no existe en el mundo. Pero la empresa Glory, hay varias empresas, la de Hong Kong, la de Florida, que fue abierta y cerrada, fue abierta el año 2014 y cerrada el 2015. ¿Quién abrió y quién la cerró? Bueno, esa empresa Glory es del señor Tomislav Topic, la de Florida. Fue disuelta en diciembre del 2015 y abierta en enero del 2014. ¿Y la de Hong Kong? Y la de Hong Kong es otra que no tiene nada que ver con respecto al supuesto 22 millones de dólares de Páez. ¿Pero a cuál se refiere con Concienciado Santos? ¿A cuál de la Glory se refiere con Concienciado Santos? No, Concienciado Santos se refiere a la Glory de Florida, pero la Glory de Florida no hay constancia, esa es la documentación de Santos, pero no hay la documentación real de que Rivera haya recibido ese dinero. Quiero aclarar, yo no soy abogado de Rivera, pero nos interesa el tema para descubrir la verdad. Y la verdad es que Jorge Glass nunca recibió ningún dinero de Rivera ni de nadie. Incluso Santos dijo en el juicio que no había recibido, que no había entregado directamente a Santos dinero alguno. Es decir, nunca se probó, Alfredo, el país tiene que saber que se ha mentido, nunca se probó. Pero ¿por qué si Odebrecht le daba dinero a Rivera? Era por gusto, entonces, ¿cómo puede ser que le haya dado tanto dinero? Espere, es que nunca se ha probado nada de esa cuestión, esa es la realidad del proceso. Hubo corrupción en mandos medios. Acuérdense que muchos procesados se autoincriminaron. Y esta es una sentencia oral dictada el 13 de diciembre, Alfredo, totalmente absurda, con un código penal anterior y sin pruebas contra Jorge Glass. Y lo más lamentable es que todavía el Tribunal Penal no notifica por escrito la sentencia, cuando de acuerdo con la ley debió haberlo hecho en 10 días y está utilizando un artículo que está en desuso, el 149 del Código Orgánico de la Función Judicial, con ese que habla de términos, 90 días más 180 días de término, porque son por cada 100 fojas un día. Si tiene 18.000 fojas este proceso, serían 180 más 90 y más los 10, son 280 días. Un absurdo sería la sentencia, se estaría notificando por escrito el 21 de enero del 2019, porque en materia penal no corren los términos solamente para los recursos, Alfredo. Pero ese es un plazo máximo, digamos. Un plazo máximo, lo cual es inadmisible, porque en materia penal nada puede estar al arbitrio del juez. El juez puede dictar mañana la sentencia escrita, después de un mes, después de 6 meses. ¿Dónde están los parámetros del justiciable? Y esto está reconocido ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando habla del plazo razonable. Ahora, volviendo a Andrés Páez, él señaló además que él cuestiona omisiones en el juicio penal a Jorge Glass. Veamos lo que dice al respecto.
Este es el original de ese acto urgente y ahí es lo que yo le digo al fiscal general, que existían serias presunciones del cometimiento de delitos en donde estaría involucrado el vicepresidente de la República, su tío, y la empresa Odebrecht. Incluso le doy información pormenorizada sobre los contratos en los que eventualmente se habrían cometido estas incorrecciones. Esta denuncia y acto urgente que fue presentado ante Galo Chiriboga nunca fue despachado. Hasta el día de hoy no me han llamado ni siquiera a reconocer la firma y ya ha pasado un año. Porque aquí hay algo importante que tiene que conocer la opinión pública. En ese juicio de asociación ilícita no se están juzgando aquellos delitos que son de magnitud: el peculado, el cohecho, el enriquecimiento ilícito, el testaferrismo, el lavado de activos, la delincuencia organizada, y tampoco se están juzgando a los peces gordos de la corrupción. Y por ejemplo, todos los miembros de los directorios de Petroecuador, Refinería El Pacífico, la refinería de Esmeraldas, y también un enorme grupo de familiares de Ricardo Rivera que efectivamente tienen serias implicaciones, sin perjuicio de mencionar también que existen familiares directos de Jorge Glass, según la información proporcionada a la fiscal, que tienen que ser llamados al proceso. ¿Se han iniciado ya los juicios adicionales que dispuso el Tribunal Penal? Vea, Jorge Glass no tiene miedo de nada. El que no la hace, no la teme. Él no ha perpetrado ningún delito. Todos los comentarios del doctor Páez son de orden político. Esto se trata justamente de menoscabar la integridad moral de Jorge Glass, quien es inocente. Él jamás participó en pliegos, en contrataciones, en todos los proyectos estratégicos de los cuales tenía la supervisión política, pero no podía estar en el alma, en el corazón, en la mente de las personas que de una u otra manera pudieron haber delinquido. Él no es responsable de nada, pero si se dicen las investigaciones, nosotros vamos a defenderlos con el arma de la verdad. De eso le puedo decir, todo esto es un entramado, han creado un estado de opinión adverso a Jorge Glass, que tendremos que poco a poco ir demostrando la idoneidad moral de Jorge Glass, quien se le arrebató de manera inconstitucional la vicepresidencia de la República. Eduardo Franco, ha ejercido usted su derecho a la réplica. Gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión y como siempre agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.